Según el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, CITEAL, en 2010 había más de 40 millones de personas en la región que no sabían leer ni escribir. Esta situación revela una inmensa deuda social. Los países de Latinoamérica y el Caribe enfrentan grandes retos en cuanto al analfabetismo tradicional se refiere. Por ello, es fundamental ampliar los sistemas educativos, fortalecer las políticas de alfabetización y educación en general. El combate contra el rezago educativo en el contexto actual se sirve de las tecnologías de la información y la comunicación. De ahí el interés de impulsar acciones para ampliar el acceso, pero además que éste sea activo y congruente con los retos que plantea la sociedad de la información. Iniciamos esta sesión número 1 dentro de el bloque temático que se llama la alfabetización mediática e informacional ante las desigualdades sociales que enfrenta Latinoamérica y el Caribe. Y en esta sesión particularmente vamos a ver el papel de las TICs en el combate contra el rezago educativo y el analfabetismo tradicional en Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, a mí me da mucho gusto y me honro estar aquí entre distinguidas especialistas y funcionarios que han dedicado su vida a la educación y también a la educación con tecnología. Empezamos con la doctora Leda Muñoz de Costa Rica. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo y catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. En los últimos años ha impulsado desde la Fundación intervenciones educativas que apoyan el desarrollo de capacidades y talentos en las nuevas generaciones. El principal proyecto en el que ella participa es el del Programa Nacional de Informática Educativa. Este programa diseña, implementa, monitorea y evalúa modelos educativos innovadores, apoyados en las tecnologías digitales que tienen como objetivo el desarrollo de capacidades cognitivas y habilidades para el siglo XXI. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, creo ya. En primer lugar, quisiera agradecer esta gentil invitación. Es un gran gusto poder compartir con colegas temas que nos preocupan. En particular, quisiera agradecer a la Oficina UNESCO de Costa Rica por su apoyo constante a este tema. He preparado una presentación con ideas muy generales en una primera parte y una segunda parte tratando de presentar peculiaridades o especificidades del caso de Costa Rica. Creo que eso nos dará posibilidades de empezar a poner temas en la mesa que merecen la discusión de este foro. Recordarles lo que nos ha estado recordando la Cumbre Iberoamericana celebrada estos días, que somos la región del planeta que presenta mayores desigualdades y que esto es un poco honroso título que ya llevamos bastante tiempo de tener, y que las causas de esta desigualdad son diversas y que las expresiones de esta desigualdad también son diversas. Hay desigualdad en la distribución de los ingresos, en los recursos y servicios públicos y privados, de la manera en que se distribuyen en el territorio y por nivel de urbanización. Tenemos desigualdades en las oportunidades por razón de etnia, de edad, de religión, en fin. Y ahora la brecha digital se suma a estas condiciones y en algunos casos acentúa los efectos de algunas de las brechas anteriores. Siguiente, por favor. Nosotros hemos entendido esta brecha digital como un proceso que tiene por lo menos tres dimensiones. Uno es el acceso físico a los dispositivos y a la conectividad, y esa es la brecha más grande, digamos, la más básica. Hay un segundo nivel y es saber usar esas tecnologías y esa conectividad, lo que llamamos alfabetización digital básica
o funcional, para tomar las palabras de un nuevo amigo que hice hoy, Roger, que me decía en su país le llamaban el uso funcional. Y finalmente la apropiación, que es cuando yo logro que esa tecnología y que esa conectividad contribuya al desarrollo de mi proyecto de vida y a mi participación plena en la sociedad. Siguiente, por favor. La política pública debiera estar contribuyendo a reducir, sino a eliminar estas brechas. Y la educación en nuestra región ha sido entendida como una plataforma habilitadora para las personas y para la sociedad. Y sin embargo, es un espacio que también muestra importantes desigualdades. De alguna manera, el sistema educativo es objeto de desigualdades, pero es también una vía efectiva para intervenciones sociales que nos ayuden a reducir las brechas que hemos venido mencionando. Y eso hace del sistema educativo el corazón del desarrollo de una sociedad. Siguiente. La región ha puesto grandes esfuerzos, particularmente en el siglo XX, para alcanzar un acceso universal a la educación básica. Y creo que la región entera vio avances importantes en ese indicador. La tarea está lejos de haberse resuelto, pero ciertamente estamos en una escala distinta en ese tema. Y lo que estamos viendo es un nuevo fenómeno que nos preocupa, y es que el gran esfuerzo de incorporar a los jóvenes al sistema educativo empieza a verse de alguna manera limitado por el efecto de deserción o expulsión o abandono, como quieran llamarlo, de estas personas que ya accedieron al sistema educativo que finalmente lo abandonan, sobre todo a nivel de secundaria. Y las causas de este proceso son múltiples, pero ciertamente las brechas mencionadas contribuyen enormemente a esa deserción. De manera que los retos del nuevo siglo son muchos, son complejos. Tenemos que terminar la tarea de dar acceso universal a la educación a todas las personas, pero tenemos que empezar a trabajar fuertemente el tema de calidad y el tema de pertinencia. Las nuevas tecnologías digitales ciertamente tienen potencial para ayudarnos en esta tarea, tanto para mejorar la educación e incluso de transformarla, como de ayudarnos a reducir algunas de estas brechas, incluyendo la digital. Siguiente. De los cambios que estamos empezando a imaginar a veces, a realizar en algunos casos, está un movimiento en que abandona aquella educación estandarizada, homogénea, masificada, con los que nuestros países lograron la meta de universalizar, de dar acceso a todos, y pasar a una educación en donde las necesidades, las condiciones y los intereses de las personas cuenten. Estamos imaginándonos una educación en donde el aprendiz puede aprender en cualquier momento y en cualquier lugar, y ahí términos como ubicuidad que hemos venido escuchando. Y ciertamente la sociedad del conocimiento y la era digital introducen nuevos elementos en el currículum escolar que tienen que ver con todo ese conjunto de competencias que hemos agrupado bajo el nombre de competencias del siglo XXI, que tiene que ver con resolución de problemas, con el pensamiento crítico, con el trabajo colaborativo, y que empieza a tener nuevos elementos como todo la nueva tendencia de la computación física, diseño, etcétera, que se vienen agregando. Siguiente. Con esa introducción general, quisiera contarles un poco el caso de Costa Rica, que introduce las computadoras en el sistema educativo hace 25 años ya, y lo hizo mediante una alianza público-privada entre el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo. Desde el principio se concibieron estos dispositivos, las computadoras, como herramientas, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para pensar, para crear, para hacer, para colaborar. De manera que lo que se buscaba era la apropiación de las tecnologías, y es por eso que desde el principio, ya hace 25 años, se introducen temas como la programación, aún a nivel de primaria, el aprendizaje basado en proyectos, la robótica, el diseño, en fin. El gran objetivo era un objetivo educativo, si bien había un efecto importante en el proceso de cerrar brechas digitales, por ejemplo, y un objetivo de equidad, ciertamente se perseguía el desarrollo de capacidades cognitivas.
Siguiente. Aunque, y yo vengo del área de salud y por eso el lenguaje, yo digo que la dosis fue pequeña, realmente el laboratorio de informática educativa, que era el espacio donde eso sucedía, era 2 horas por semana para los estudiantes, realmente una dosis pequeña hoy día, sí preparó a las nuevas generaciones al cambio en el modelo económico que sufrió el país precisamente en estos 25 años. Pasó de ser una economía de exportación de productos agrícolas a una economía de diseño y exportación de servicios y productos de alta tecnología. De hecho, ocupa el primer lugar en la región latinoamericana en ese rubro. Siguiente. En toda la región y en Costa Rica también la penetración de las tecnologías viene teniendo un proceso gradual, pero de incremento constante. Y hoy día en mi país alrededor del 60% de los hogares tienen una computadora y tienen internet. Y ciertamente la penetración de los teléfonos inteligentes es mucho, mucho mayor. De manera que cuando en el 2011 se decide introducir las tecnologías móviles, ya no para ese desarrollo de competencias del siglo XXI en el laboratorio de informática educativa, sino que además para que acompañase al docente en la implementación de su propuesta curricular, la gran pregunta fue cómo hacerlo. Siguiente. Y se toma entonces la decisión de hacerlo con un enfoque de equidad y a partir de algunos elementos muy importantes, principios de realidad diría yo. En primer lugar, que los recursos disponibles en mi país y en muchos otros países de la región son limitados y que tenemos todavía muchas cosas pendientes en el sistema educativo. En segundo lugar, que cualquier esfuerzo, un programa nacional de esta naturaleza, debe ser sostenible y debe ser escalable. Y en tercer lugar, que debe considerar otros elementos, además de la introducción de los dispositivos, como es el acompañamiento y la preparación del docente para realmente tener esa apropiación de las tecnologías. Siguiente. Entonces se introduce, a partir del 2011, además del laboratorio de informática educativa, las tecnologías, las laptops fundamentalmente, que es lo que estamos más usando, pero no como una receta única para todo el país o para todos los centros educativos, sino a partir de entender la realidad de esa comunidad y de ese centro educativo. Y eso nos ha dado alrededor de 3 grandes propuestas. Una propuesta tecnológica de una computadora por estudiante para aquellas zonas, aquellas franjas de la población donde esa brecha digital todavía tiene una expresión muy fuerte, y eso es en zonas rurales y en zonas marginales. Mientras que en zonas urbanas, en donde la mayoría de los hogares, como ya les contaba, tienen incluso internet y tienen computadoras, lo que se está introduciendo son laboratorios móviles que los docentes pueden utilizar. Y siempre se mantiene el laboratorio de informática educativa como ese espacio de exploración y de desarrollo de otras competencias distintas al, digamos, al plan curricular tradicional. Siguiente. Eso se explica tal vez más fácilmente con esta imagen en donde tenemos, si me las va pulsando por favor, una base de tecnologías en el aula para acompañar al docente en su propuesta curricular y a la que todos los estudiantes estarían expuestos. Un segundo nivel, que son las lecciones de informática educativa, donde se aprende programación, diseño, robótica, en una dosis más pequeña. Y un tercer nivel que estamos diseñando, que sería más bien una oferta extraescolar en la que el estudiante pueda seguir desarrollando sus intereses y sus talentos más allá de la oferta, digamos, básica que le da el sistema educativo. De manera que no encuentre en el docente o en el centro educativo, independientemente de dónde esté, un techo para sus intereses y sus talentos. Y eso se estaría desarrollando, me la pulsa por favor, mediante propuestas como los campamentos de verano que hacemos, talleres y sobre todo una propuesta virtual a través de procesos de autoaprendizaje. Siguiente, por favor. Bueno, y con instrumentos habilitadores muy importantes como es todo el acompañamiento al docente, con una propuesta muy clara de introducción o de inducción al docente que empieza a usar las tecnologías y procesos de desarrollo profesional continuo para los que ya están iniciados. Todo el tema de conectividad de plataforma, tenemos una plataforma de e-learning que hemos desarrollado pensando en las necesidades y en las características del docente en particular y todo un sistema de monitoreo y evaluación que nos ayude a un proceso de mejora constante. Siguiente.
Este programa entonces abarca todos los componentes y esto es algo que hemos aprendido en los últimos dos o tres décadas, de que esto tiene que ser una propuesta integral, que incluya desde luego equipamiento, no solo lo nuevo, sino la reposición del equipamiento que va desactualizándose, que incluya acondicionar la infraestructura. Por ejemplo, con las tecnologías móviles tenemos un gran trabajo de acondicionar el sistema eléctrico de muchos centros educativos, que capacite y acompañe al docente, que diseñe materiales educativos, didácticos, que monitoree y evalúe los resultados, que haga investigación y desarrollo de nuevas propuestas y que dé soporte técnico a todos los centros educativos. Siguiente. Lo que hemos logrado es un proceso, un programa que va consolidándose, que va evolucionando en el tiempo con nuevas tecnologías y nuevas oportunidades, que alcanza al cierre de este año al 80% de los estudiantes. Siguiente. Que se convirtió en un proyecto nacional, siguiente, y que logra atender las necesidades de las diferentes poblaciones en el sistema. Siguiente. En resumen, se propone una oferta educativa que sea realmente atractiva a los nativos digitales que estamos teniendo en el aula, que hable sus códigos, pero que también sea relevante para la sociedad como un todo, que contribuya a cerrar brechas y sobre todo a nivelar oportunidades educativas y que aproveche el potencial que las tecnologías tienen para conseguir esos objetivos. Creemos que no se trata solo de enseñar los códigos de hoy, sino que tenemos que preparar a las nuevas generaciones para los códigos de mañana, que no sabemos cuáles serán. Y por eso el énfasis en el desarrollo de estas capacidades cognitivas. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, presento ahora a la doctora Claudia Navarrete García, directora de Servicio Social de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por favor, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Me voy a permitir presentarles una experiencia que tiene que ver con el analfabetismo tradicional y atendiendo algunos puntos, sobre todo los retos que enfrentamos, cuál es la participación o cuál es la utilidad que tienen las TICs en los procesos de alfabetización tradicional y también alguna idea y una propuesta de lo que se está haciendo en México sobre este tema. Como comentaba, la propuesta tiene que ver con la alfabetización, los procesos de analfabetismo tradicional que hay en México. El analfabetismo es uno de los principales retos a resolver para combatir la pobreza a nivel mundial. Está asociado con altos índices de marginación, con la migración y con la diversidad etnolingüística. La población analfabeta se concentra en espacios de pobreza y marginación, así como entre la población migrante, cuya lengua materna es diferente al idioma oficial. Es además un fenómeno histórico que tiende a reproducirse en la medida en que determinados sectores de la población infantil no tienen el acceso al sistema educativo en la edad que les corresponde. La población analfabeta en el mundo asciende a más de 793 millones de personas. Las tasas más altas se encuentran en África y en Asia. En América Latina se localiza el 4.6% de esta población. Como decían hace un momento, un promedio de 40 millones de adultos no saben leer y escribir en la región. Al rezago se aúna la desigualdad en detrimento de la población femenina y de la población rural, como también ya habían comentado. Es decir, 2/3 partes de la población analfabeta en el mundo son mujeres y pertenecen a dicho sector de esta población. En tanto, un fenómeno complejo y multifactorial requiere ser abordado desde diferentes perspectivas, con la participación de diversos agentes a nivel nacional e internacional, además de la instrumentación de estrategias paralelas de atención a la población adulta y de la incorporación de toda la población infantil al sistema educativo. Es necesario considerar la siguiente tendencia a nivel mundial: quienes han adquirido
un mayor nivel educativo tienden a continuar sus estudios, en tanto que quienes no saben leer ni escribir encuentran serias limitaciones para su desarrollo personal y económico. Asimismo, padres analfabetos tienen menores expectativas y aspiraciones educacionales para sí mismos y para sus hijos, mientras que en las familias de escasos recursos es frecuente que se dé preferencia al trabajo que a la educación. Pobreza, marginación y exclusión económica y social derivadas de la desigualdad y de la inequidad, entre otros sectores específicos de la población, constituyen el contexto en el que se ubica el analfabetismo en los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, donde también han existido connotados esfuerzos alfabetizadores encabezados por los diferentes gobiernos, como es el caso de Cuba, de Nicaragua y recientemente Venezuela y Bolivia. De igual forma, en México, el analfabetismo afecta mayoritariamente a grupos vulnerables, desde los niños que no son atendidos en los sistemas de educación básica y que formarán parte de las estadísticas de analfabetismo, los jóvenes adultos de más de 15 años o más que no recibieron nunca la instrucción formal o que la abandonaron, con una incidencia mayor en mujeres, grupos indígenas y población con alguna discapacidad. Gracias. En México, a partir de la información que generó el Censo 2010, se registra un promedio de 5,4 millones de personas analfabetas. Seguramente con la actualización que tendremos ahora a partir de 2015, esta cifra sufrirá un ajuste a la baja, esperamos. Además de la desigualdad, el detrimento de la población femenina, con un mayor número de mujeres analfabetas, destacan los contrastes entre las zonas urbanas y rurales, así como entre otras regiones y estados del país. Los estados con mayor índice de analfabetismo en México son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, con porcentajes que oscilan entre 19 y 16%, con porcentajes por arriba de la media nacional. Gracias. Que es de 6,9, están Veracruz, Michoacán, Hidalgo y Puebla. Todos con altos índices de población rural y hablantes de alguna lengua originaria. En la población indígena de todo el país se concentra el 27,3% de adultos analfabetas, es decir, 1,4 millones de personas, y en algunos municipios rurales el 55% de la población no sabe leer ni escribir. Otro aspecto indispensable a tomar en cuenta para combatir esta problemática es la profesionalización de los educadores, de personas, de jóvenes y adultos, ya que la formación que reciben es escasa y en ocasiones no responde a las necesidades que se suscitan en un proceso de aprendizaje de este tipo. De manera general, se asume que cualquier persona que sepa leer y escribir puede enseñar a otra a hacerlo. Sin embargo, este supuesto deja de lado la complejidad que esta tarea entraña. Por ello, la profesionalización y la formación continua dentro de la educación para adultos contribuirá a la mejora de la calidad y de sus resultados. En nuestro país, la educación básica para adultos está asociada fundamentalmente a un esquema compensatorio remedial que busca integrar en su más temprana edad y por diversas razones, a quienes en su más temprana edad y por diversas razones no fueron incorporados a un sistema educativo formal. Desde esta perspectiva, las estrategias para combatir el analfabetismo no contemplan la erradicación de las causas que lo producen, solo cubren la parte más superficial. Esta situación es inadmisible porque sin educación no serán superadas. Las graves condiciones de rezago, marginación e inseguridad por las que atraviesa el país, pues el ejercicio de la ciudadanía, la paz y la no violencia se construyen fundamentalmente a través de esta. Actualmente, los esfuerzos para impulsar el desarrollo de localidades marginadas por parte de los estados nacionales son todavía insuficientes. Así como en muchos países del mundo, en México se han llevado a cabo diversas acciones para abatir el analfabetismo, entre las cuales existen 6 campañas de alfabetización llevadas a cabo a lo largo del siglo XX.
Ante la enorme dificultad para superar este rezago y con el compromiso de incidir en la solución de las necesidades prioritarias del país, en la Universidad Nacional Autónoma de México, a iniciativa del doctor José Narro Robles, rector de nuestra Casa de Estudios, se ha venido instrumentando un programa de servicio social comunitario con la finalidad de colaborar en la disminución de los índices de analfabetismo en los estados de Chiapas, Estado de México, en estos casos con el método cubano Yo Sí Puedo. En el estado de Guerrero, en la región de la montaña, con el método propio del estado, un método express. Y como resultado de esta experiencia, se diseñó y se implementa un modelo de intervención integral para la alfabetización. No es un método, es una manera de poder intervenir en las localidades y en las diferentes comunidades del país, el cual articula las instancias de educación con la participación y la vinculación de instituciones de educación media, superior y superior, y de gobiernos y de gobierno de todos los niveles, así como de la población de los municipios, para una alfabetización y atención integral. Este modelo se caracteriza por ser flexible, incluyente, replicable y de participación institucional y social, lo que permite adaptarse a las condiciones específicas de las comunidades donde se implementa, como son socioeconómicas, culturales, demográficas, geográficas, entre muchas otras. Es incluyente porque brinda atención sin limitación étnica, de género o edad, y por la manera en que se vincula con todos los actores sociales participantes, desde las autoridades gubernamentales, las instituciones educativas y la sociedad en general. El modelo para su operación utiliza el método La Palabra del Instituto Nacional de Educación para Adultos y se vincula con el Instituto para el Diagnóstico, la Acreditación y la Certificación, que son prerrogativas oficiales del mismo. Dentro de la experiencia obtenida por la UNAM, se ha identificado que es deseable plantear la enseñanza de la lectoescritura y cuentas básicas en un solo programa, para favorecer la eficiencia terminal y la continuidad de los adultos a los subsecuentes niveles educativos, con una duración en promedio de entre 6 y 8 meses. En su organización participan como figuras operativas un coordinador general, un coordinador estatal, apoyados por responsables académicos, coordinadores, apoyo pedagógico, coordinadores regionales, municipales, además de los facilitadores y asesores locales ubicados en las localidades. Esta estructura, que puede ser también muy flexible y adecuada a las distintas condiciones del lugar, puede modificarse y de acuerdo con los criterios que se establezcan. En este esquema, los estudiantes prestadores de servicio social de nivel superior fungen como coordinadores municipales y facilitadores, y los alumnos de nivel medio superior participan como asesores o alfabetizadores, preferentemente pertenecientes a la propia localidad. Esto garantiza movilidad, conclusión y la calidad del servicio también. Cabe destacar la importancia de que las figuras operativas que participan cuenten con una beca, un apoyo económico que les permita apoyar su labor y que sirva de estímulo y reconocimiento. Además, con un acompañamiento integral que lo plantea el modelo, que tiene que ver con jornadas de atención integral comunitaria, que marcan el inicio del programa de alfabetización. Estos eventos tienen como propósito ofrecer servicios de salud con el fin de difundir el programa y sensibilizar a la población sobre su participación y promover su inclusión en los programas y en los círculos de estudio. El modelo se ha fortalecido en la medida en que se ha implementado con la estrecha vinculación de los gobiernos estatales y de las autoridades e instituciones educativas de las comunidades y municipios, donde actualmente colabora la UNAM de manera decidida y eficiente en programas de alfabetización que se rigen bajo este modelo. La participación y vinculación de las instituciones de educación de todos los órdenes de gobierno de manera activa y decidida. Su participación es indispensable y representa el principal punto de apoyo para la implementación de este modelo. La participación de estudiantes prestadores de servicio social y de voluntarios de las instituciones de educación media y superior aportan un enorme potencial al proceso de alfabetización de los adultos,
lo cual garantiza que se logre un alto nivel de calidad y eficacia al contar con la formación idónea para aplicar los métodos de alfabetización con creatividad y sensibilidad, respondiendo a las necesidades de cada alfabetizando. La unión de todas las instancias de educación y gobierno es la base para contar con los recursos financieros, materiales y humanos para la implementación de un programa eficaz de alto impacto. Con esto se responde de manera integral a las necesidades de la población con la certificación y la continuidad de los aprendizajes y establecer como prioridad el desarrollo sustentable a mediano plazo de las localidades que se atienden. La participación organizada y comprometida de la población es el factor indispensable para la creación y permanencia de los entornos alfabetizados, además de la realización de una serie de proyectos de desarrollo comunitario que contribuyan a mejorar el nivel de vida del conjunto de la población. La Universidad Nacional Autónoma de México, sensible a esta problemática, tiene programas de servicio social que ha llevado a cabo en diferentes estados del país desde hace años. Actualmente, coadyuva en 2 programas de alfabetización en los estados de Puebla y Tlaxcala con este modelo, con una presencia en más del 50% del total de sus municipios. ¿Cómo ayudan las TICs en el combate contra el rezago educativo? La educación y sus métodos de enseñanza no pueden ser ajenos a los adelantos e innovaciones tecnológicas del mundo. Debido a las transformaciones económicas, educativas, políticas y sociales y culturales que configuran este contexto global, no solo es pertinente, sino inaplazable incorporar el uso de las tecnologías de información y de comunicación dentro del currículo de la educación para adultos desde etapas tempranas, es decir, desde la alfabetización. Con estas transformaciones vertiginosas que han ocurrido a partir del uso de la tecnología y que han tenido un impacto en la vida cotidiana y en las prácticas comunicativas en lo referente a la lengua oral y escrita, también las ha transformado. En este contexto, la brecha de rezago educativo y marginación de una persona analfabeta que tiene esta doble carencia de habilidades, tanto de la lectoescritura como del conocimiento de las nuevas tecnologías, se ensancha cada vez más. Como resultado de las experiencias dentro del ámbito de la alfabetización dentro de la UNAM, se han desarrollado programas multidisciplinarios que operan tanto en el ámbito rural como en el urbano. Es así como surgió un programa llamado Becarios UNAM por la Alfabetización, con la participación de estudiantes universitarios que validan su servicio social o prácticas profesionales o que participan como voluntarios, atendiendo a algún familiar o persona de su contexto social más cercano que no sepa leer o escribir. En el marco de este programa, en 2013, se organizó un grupo piloto para probar en el proceso de alfabetización con el apoyo de una tableta electrónica, lo que permitió con la finalidad de incorporar simultáneamente ambos saberes, el de la lectoescritura a la par con el conocimiento y uso de la tecnología. Con ello, fortalecer el proceso de alfabetización. Cabe destacar que la tableta digital no intenta sustituir el trabajo cotidiano con los materiales en papel, considerados dentro de cualquier metodología. Por el contrario, supone un elemento auxiliar que fortalezca y facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. El compromiso adquirido por los jóvenes universitarios en este programa ofrece excelentes resultados, mayor solidez de los conocimientos adquiridos, evitando así el analfabetismo funcional. A su vez, se ha dotado también a los adultos de nuevas herramientas de aprendizaje permanente, mismas que les ayudan a fortalecer y potencializar sus saberes y competencias. El uso de estas herramientas diversas, con aplicaciones muy variadas, ha permitido que los educandos tengan un proceso educativo más rápido, pues ocurre en el 50% del tiempo, se reduce el 50% del tiempo promedio, que oscila entre 3 meses. Además, el uso de las nuevas tecnologías permite a los adultos fortalecer el aprendizaje y continuar con otros procesos educativos posteriores a la alfabetización, que incluyen la alfabetización, aparte de la alfabetización, su incorporación al sistema básico, que puede ser primaria o secundaria, así como la posibilidad de acceder
a los diversos contenidos de interés del propio educando que lo lleven a mejorar sus condiciones de vida, lo cual constituye el fin del proceso educativo. ¿Qué hacer para que más población tenga acceso a las TICs y sobre todo que dicho acceso sea activo y congruente con los retos que se plantea una sociedad de la información? En nuestro país, como en todo el mundo, se hacen esfuerzos que de manera cotidiana favorecen el uso constante de estas herramientas del conocimiento. Es una labor que debe involucrar a las instancias educativas de todos los niveles en la creación de contenidos y en la accesibilidad a estos medios. El aumento en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación es una constante irreversible. Sin embargo, plantea difíciles retos que se enlazan con la falta de oportunidad en amplios sectores de la población que carecen de las posibilidades educativas y, desde luego, económicas, que viven en zonas urbanas y rurales de media y alta marginación. Si la brecha entre la población que sufre el rezago educativo se hace cada vez mayor, con los sectores privilegiados que tienen el acceso a la educación básica en tiempos formales, el no tener acceso a la alfabetización digital y a las redes de la información aumenta las diferencias y promueve aún más la inequidad. Visto así, es deseable un gran esfuerzo de la sociedad y de las instancias de educación federal y estatal para hacer accesibles estas tecnologías y que alcancen a la población en general. La UNAM, sensible a esta situación, mediante un convenio de colaboración, instala en la universidad una plaza comunitaria del Instituto Nacional de Educación para los Adultos en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, con el objetivo de extender no solamente la educación media superior y superior, sino también los servicios educativos básicos en beneficio de las personas de 15 años o más que no tuvieron la oportunidad de cursar o concluir la educación básica, con el acompañamiento de un grupo de estudiantes universitarios que participan como asesores. Un número muy importante de nuestros educandos presentan sus exámenes en línea. En este contexto, el uso de las TICs cobra una mayor relevancia para nuestro país como una herramienta fundamental para la alfabetización y la educación básica en el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento al Rezago Educativo, cuyo objetivo es la alfabetización de más de 2 millones de mexicanos y poder incorporar al nivel primaria y secundaria a un número similar también de personas. Este programa federal de alto impacto sugiere el esfuerzo de toda la sociedad y la vinculación con todas las instancias educativas de México. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a proseguir ahora con la maestra Ana Laura Martínez. Ella es de Uruguay, del Plan Ceibal de Uruguay, que seguramente todos ustedes conocen. Es un plan muy importante que se ha destacado en el contexto latinoamericano. Ella es gerente de desarrollo social del propio plan Ceibal, donde ha trabajado desde los orígenes del proyecto. Es magíster, tiene la maestría en Sociología de la Educación de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, Nueva York, con formación como agente de cambio en la educación. Su carrera y principales aportes se han centrado en articular la investigación sociológica con el diseño y desarrollo de proyectos socioeducativos con uso intensivo de las TIC, así como en el desarrollo de evaluaciones participativas de este tipo de iniciativas. Además, es autora y coautora de artículos y capítulos de libros sobre educación, inclusión social e inclusión digital. Por favor. Voy a hablarles desde el lugar desde el que más me gusta hablar, que es desde qué estamos haciendo para abatir la brecha digital, para aumentar las oportunidades de aprendizaje significativo para las poblaciones. Voy a compartir la experiencia del caso de Uruguay, que como bien adelantaba Guillermo Kelly, probablemente ustedes han escuchado hablar de Plan Ceibal. Espero y creo que algunas de las cosas que voy a compartir ahora con ustedes van a ser nuevas, porque lo que todos conocen es que Plan Ceibal ha sido el primer proyecto de alcance nacional que ha entregado una computadora a cada alumno y a cada profesor
desde la escuela primaria hasta el tercer año de la escuela secundaria. Eso es muy conocido a nivel de Latinoamérica y del mundo. Pero probablemente otras iniciativas que se han desarrollado en el marco del Plan Ceibal, otros proyectos que promueven la apropiación de estos recursos a nivel de los centros educativos, la innovación a nivel de los docentes, la inclusión de integrantes de la comunidad en la vida escolar a través de la inclusión digital, esos proyectos son menos conocidos y yo se los quiero mostrar y quiero compartir con ustedes. Y quiero finalizar con una breve reflexión acerca de algunas de las preguntas que estaban planteadas para esta sesión. En particular, bueno, cómo hacer para aumentar el acceso a las TIC, pero que este acceso sea significativo, sea potente, no un mero acceso al recurso tecnológico, sino un acceso que permita, que dé lugar a un uso significativo y a una apropiación social de estos recursos y que en última instancia redunde en mayores niveles de bienestar y mayores oportunidades, que eso es a lo que apunta cualquier concepto de desarrollo. ¿Sí? Por otra parte, voy a presentar dos ejemplos concretos emanados de la experiencia del Uruguay que pueden apuntar a algunas pistas de cómo pueden las TIC ayudar a combatir el rezago educativo, en particular en educación media. Los ejemplos que voy a manejar es uno de educación media y uno de educación primaria. ¿Sí? Así que bueno, yo quiero comenzar compartiendo con ustedes un video que creo que en forma muy sintética va a lograr describir, porque tenemos solamente 15 minutos para compartir con ustedes antes de dar paso al diálogo. Este video creo que me aventaja mucho en la posibilidad de compartir en 5 minutos lo que yo necesitaría tal vez más de media hora para relatarles y compartirles. Así que voy a pasar a ese video y luego de eso voy a hacer la exposición sobre los otros dos puntos que les mencionaba. Al programa de sacar fotos. La fase 1 de la evolución es la era de las máquinas. La gran prioridad es la distribución masiva y universal de las XO. El país se tensa en ese esfuerzo y festeja la conquista de cada nuevo territorio. Los laptops de Ceibal deben llegar a todos lados, no importa qué tan alejado ni qué tan inaccesible. El impulso no cesa con los años. Los adolescentes de enseñanza media se incorporan al proceso y cada uno recibe su laptop. Hoy hay más de 600.000 usuarios, cada uno con su propia máquina. Para niños y adolescentes, lo digital es parte de su cultura cotidiana y algunos han desarrollado sorprendentes habilidades de programación. Fase 2. La era de las antenas. Con computadoras para todos y variedad de software educativo, se daba un gran paso en la formación y en el estímulo de la inteligencia. Pero siempre estuvo claro que lo más importante de las pequeñas máquinas eran sus antenas. Porque allí reside la capacidad de conectarse a los infinitos recursos de Internet. Esa tarea fue otro de los grandes desafíos de Ceibal. Se instaló conexión a Internet en cada escuela y en cada liceo de enseñanza secundaria y se distribuyó la señal inalámbrica rincón por rincón. También se llevó la señal a lugares públicos y abiertos para que los estudiantes pudieran conectarse cualquier día a cualquier hora. La era del empoderamiento docente. Computadoras para todos, software educativo, conectividad de banda ancha. Los recursos están ahí, pero ¿se usan? Nuestras propias investigaciones nos dicen en algunos casos sí, y que en otros, los laptops duermen en los pupitres. Es el compromiso y la dedicación de los educadores lo que impulsa o retrasa el proceso. Por eso, entrenar y motivar a los docentes fue desde siempre un desafío relevante para el Plan Ceibal. Se dictaron cursos en todo el territorio y se entrenó a maestros para que pudieran asistir a sus colegas en el manejo de los recursos.
También se generaron ámbitos de encuentro para que los educadores pudieran contarse los unos a los otros sus experiencias exitosas. La era de los sistemas. ¿Qué son los sistemas? Digamos que son un intento de multiplicar la presencia, el tiempo y la dedicación de maestros y profesores. Educadores con superpoderes. Para eso son los sistemas. Sistema de aula virtual. Para que el docente prepare las clases, organice los recursos y siga a sus alumnos uno por uno. Sistema de biblioteca. Digitalización de muchos libros de texto y de lecturas recomendadas. Sistemas de pruebas en línea. Facilita la evaluación y el seguimiento de cada estudiante. Sistema de matemáticas. Permite plantear ejercicios escalón por escalón por escalón. Es un maestro con el superpoder de la paciencia, que corrige una y otra vez, incansablemente. Sistemas de inglés. Toman un maestro que también quiere aprender y lo rodean con experientes profesores, ubicados a distancia, en el país o en el extranjero, y con un software en red que va administrando los progresos. El video lo que muestra son 4 etapas de la implementación de este proyecto, ¿sí? Que es un proceso evolutivo, ¿sí? Donde la primera etapa es la más conocida por todos y es la etapa de entrega de las computadoras. No significa que esto no lleve consigo un enorme esfuerzo a nivel nacional. Como ustedes probablemente saben, Uruguay es un país de renta media, es un país pequeño, de 3,5 millones de habitantes, que se ubica entre Brasil y Argentina, y que básicamente depende de la agricultura y los servicios como base de su economía. Tiene una embrionaria industria de software, que probablemente este tipo de proyectos va a potenciar mucho en el futuro, pero básicamente somos un país de agricultura y servicios. La renta per cápita ha aumentado en los últimos años, está en el entorno de los $17.000 per cápita, ¿sí? Y la masa total de producto hace que los desafíos a nivel nacional, no tenemos mucha escala por la escasa población y el monto total del Producto Bruto Interno, entonces todo desafío que implique una escala nacional, si bien a primera vista podría parecer fácil implementar un proyecto a nivel nacional en un país tan pequeño, también al no tener escala se dificulta mucho y es un gran desafío. Coloco esto porque todo lo que vamos a ver ahora y todo lo que voy a compartir con ustedes parte de la base de una voluntad política muy firme y muy fuerte y una convicción muy grande en que había que apostar a este tipo de iniciativas y no porque ello nos resultara fácil, ¿sí? Entonces, en este marco, ¿qué era lo que teníamos antes del Plan Ceibal para promover la inclusión de los recursos tecnológicos, de las nuevas tecnologías en la enseñanza? Existían salas de informática en las escuelas. Las salas de informática seguían el mismo patrón de desigualdad que otros recursos con los que cuentan las escuelas. Las escuelas de los quintiles más favorables contaban en mayor proporción con salas de informática y las escuelas de los quintiles más pobres prácticamente no contaban con salas de informática, ¿sí? A su vez, el uso era muy escaso. Las salas estaban potencialmente disponibles, pero su uso era realmente escaso. Y la informática se vivía como una asignatura aislada de todo el resto de los contenidos y de las competencias a desarrollar en el marco de la educación. Este era el contexto. Ya desde los años 90 se había logrado un acceso mediano a este tipo de recursos, pero no era lo que podemos llamar un uso significativo y potente y enmarcado en una práctica pedagógica. Lo que sí cambió radicalmente el Plan Ceibal, que se piloteó por primera vez en el año 2007 en una pequeña localidad rural del interior del país, fue que cada niño y cada docente contó con su laptop, no solo para su uso en la escuela, sino también para llevar a su casa. Las laptops quedan en propiedad de los niños y son llevadas diariamente
al hogar, por lo tanto están presentes en todos los espacios donde los niños aprenden. Están presentes en la escuela, están presentes en el hogar, están presentes en los espacios comunitarios y en los distintos lugares por los que los niños transitan. Este es un aspecto muy relevante que cambia realmente la configuración con respecto a lo que habíamos conocido antes. Por un lado, abate la brecha digital. Si uno mira las estadísticas de acceso a TIC, al haber sido implementado a través de los niños que asisten a la escuela primaria pública y el ciclo básico de la educación secundaria del sistema público, que comprende el 85% de los niños en el Uruguay. El sistema privado atiende una reducida proporción de la población. Al haberlo hecho de esta manera, si uno mira el acceso a computadoras por quintil, el quintil más desfavorable hoy en día supera al quintil más favorecido en acceso a computadoras en el hogar. Entonces, esto es un elemento importante que colocamos y que da la pauta del enorme esfuerzo nacional que significó, la enorme inversión para lo que es la escala de Uruguay y la enorme voluntad de los diferentes actores involucrados en llevar adelante esta propuesta. Pero eso es solo el comienzo. Eso tiene que ver con el acceso, que como les contaba, se originó en un pequeño piloto en una escuela de 150 alumnos en el año 2007. Yo personalmente me incorporé a Plan Ceibal a principios del año 2008 para dar origen a lo que era el área de evaluación y monitoreo, que bueno, había que prácticamente generar, inventar y tomar lo mejor de las metodologías existentes para poder hacer la evaluación y monitoreo de una iniciativa tan nueva y que contaba con tan pocos antecedentes en el mundo. Desde definir, bueno, qué es lo pertinente, qué es lo que vamos a querer mirar, qué es lo que podemos mirar en el corto plazo, qué es lo que podemos mirar en el mediano plazo. Entonces, de alguna manera, esto me permite acompañar las diferentes etapas del proyecto, desde ese énfasis inicial en la entrega de laptops, las dificultades que se fueron generando y que en parte es lo que también podemos compartir con ustedes, las luces y sombras de estos proyectos, el desafío de llevar la conectividad inalámbrica a todas y cada una de las escuelas que se completó recién este año. ¿Por qué? Porque completamos las escuelas urbanas en el primer tramo de implementación entre el año 2008 y 2009, pero las escuelas rurales sin luz, que en el Uruguay son pocas, en el entorno de 100, recién este año, a través de la instalación de paneles solares, se pudo concretar, disponibilizar un servidor y disponibilizar acceso a Internet en las escuelas rurales más alejadas. Esto significó que la población que asistía a la escuela contaba entonces con su laptop para la escuela y para el hogar y con conectividad inalámbrica a Internet, en particular en los centros urbanos y también en los centros rurales. ¿Sí? Esto constituyó el primer esfuerzo nacional. Quedaba entonces el gran desafío de involucrar activamente a los docentes. Si bien se ofreció capacitación en el uso de estos recursos tempranamente desde el inicio del programa, no alcanzaba con esto. Claramente la categoría que hoy utilizaban, la voy a tomar también, esta formación en el uso funcional de los equipos, desde saber prenderlo y apagarlo, hasta saber conectarse a Internet, saber hacer el uso más básico, eso fue cubierto muy rápidamente, pero eso es muy insuficiente para que un docente pueda generar una propuesta potente donde involucre el uso de estos recursos en una didáctica, ¿sí? Entonces, eso hasta el día de hoy estamos trabajando en ello y es un desafío mucho mayor que la formación inicial funcional en el uso de estos recursos, ¿sí? Esta parte de la implementación del programa insume muchos más esfuerzos, muchas más negociaciones, mucha más creatividad y a veces hasta mucho más presupuesto que las etapas iniciales. Eso es un punto importante. Una vez que se logra la formación básica de los docentes, tenemos el desafío de trabajar en los diferentes niveles. Una cosa es formar al docente y otra cosa es que, por ejemplo, el docente de didáctica de los futuros maestros incorpore en la práctica de uso de estos recursos en la formación didáctica de los futuros maestros. Eso es uno de los desafíos que estamos enfrentando actualmente y que estamos intentando resolver en conjunto con estos actores. Porque una cosa importante que les comento también es que el directorio que toma las decisiones en torno a Plan Ceibal está conformado, y esto me parece muy importante compartir también con ustedes, por actores del sistema educativo, las personas, los tomadores de decisiones del sistema de educación primaria, de la formación docente, de la educación secundaria, de la educación técnico-profesional y también de las entidades que tienen que ver con las telecomunicaciones a nivel nacional y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Esto es clave porque se generó una estructura institucional sui generis que puso sentados a la mesa a los diferentes actores
involucrados, desde los más vinculados a la tecnología hasta los más vinculados a la educación. Estaba compartiendo con ustedes la conformación de múltiples actores del directorio de Plan Ceibal, que es clave en el éxito de esta propuesta y en su sostenibilidad. Y tenemos desde la posibilidad de resolver algunos problemas de tipo tecnológico y de acceso básico, a veces hubo hasta asuntos de cableado de las escuelas, ¿sí?, hasta las cuestiones de tipo netamente educativo, que tienen que ver con cómo integramos esta propuesta en los proyectos pedagógicos de las escuelas, cómo formamos a los futuros docentes para que incluyan esto, el acceso a estos recursos, como una oportunidad para mejores y más potentes prácticas de enseñanza. Entonces, esto es un poco el panorama más general, los principales puntos que tienen que ver con, bueno, cuál fue esta experiencia nacional. En sus orígenes tuvimos un vínculo con la Fundación Omar Dengo también, porque, bueno, intentamos tomar las experiencias que existían a nivel mundial de este tipo de iniciativas, ¿sí?, y darle el perfil propio. Entonces, habiendo hecho la presentación general sobre los puntos básicos, ¿no?, cómo está conformado desde la gobernabilidad del proyecto, digamos, hasta algunas cuestiones de acceso, quiero compartir con ustedes uno de los proyectos que creo más importantes con respecto a cómo los centros educativos se apropian de estos recursos, lo incluyen en su propuesta pedagógica e incluyen a la comunidad en las prácticas. Si dijimos que este dispositivo está presente en el centro educativo y en el hogar, es imprescindible incluir a las familias y a los actores comunitarios en el uso y en la participación en este proceso. No es lo mismo una sala de informática dentro del centro educativo que un dispositivo que recorre los distintos espacios donde está presente el niño, haciendo de este dispositivo una potencialidad de aprendizaje de 24 horas, 7 días a la semana. Pero el dispositivo es solo una potencialidad, no es una realización en la práctica, si no involucramos a estos diferentes actores presentes en la escuela, en la comunidad y en el hogar. Entonces, en ese sentido, quiero compartirles sobre un proyecto que se llama Aprender Todos y que tiene que ver con hacer realidad este objetivo. Esto involucró la creación de roles. Es un aspecto que me parece importante compartir también. Si uno disponibiliza una tecnología nueva y pretende un cambio a nivel organizacional y de las prácticas, eso habitualmente viene acompañado de la necesidad de crear nuevos roles o reperfilar roles existentes. Si una cosa no se hace, la otra no funciona. Si entregamos un nuevo recurso y tenemos la misma estructura de roles que antiguamente, esos recursos probablemente se van a usar de la misma forma que se venía trabajando antiguamente. Entonces, roles de dinamizador, roles de maestros y actores de la comunidad que fomentan, que se comportan como agentes de cambio, que apoyan y acompañan a quienes por iniciativa propia tal vez no lo harían, son fundamentales. Y en este caso, en Uruguay creamos un rol que se llama Maestro de Apoyo Ceibal, que es un maestro que a contraturno de su grupo a cargo se dedica a apoyar a los otros docentes, tienen un rol en algunos casos de capacitación de los docentes y en otro caso de apoyo concreto en aula para fomentar el uso de estos recursos y para pensar junto con el docente cómo incluirlo en la práctica. Este mismo docente, en el marco del proyecto Aprender Todos que les mencionaba, lidera talleres de inclusión digital para las familias de los niños. Es un proyecto que está enfocado a las escuelas de contexto social más desfavorable en el Uruguay. Actualmente abarca 400 escuelas. Para darles una idea de dimensión, en Uruguay hay 2.100 escuelas, la mitad de las cuales son rurales de muy pocos alumnos y prácticamente 1.000 escuelas urbanas. De esas escuelas, nos enfocamos en los 2 quintiles más bajos y allí trabajamos con este proyecto que incluye a las familias. Ahí estamos hablando realmente de alfabetización mediática e informacional desde lo más básico, desde lo funcional, de cómo prendo el equipo y pierdo miedo a tocar ese teclado, a lo más complejo de cómo puedo comprender qué es lo bueno, qué es lo que puede ayudar a mis hijos a aprender, cómo yo como adulto puedo acceder a información pertinente para el ejercicio de la ciudadanía, cómo puedo crear contenidos, cómo puedo disponibilizarlos y cómo puedo ser crítico con respecto a los contenidos a los que accede el adulto y el niño. Este es un proceso de empoderamiento real por el que transitan las familias y que los sorprende a ellos mismos.
Si yo pudiera mostrarles el video, también podríamos ver cómo hasta cambia la postura física de esas familias que participan, cómo ellos expresan: creí que no podía aprender nada porque fracasé en la escuela, porque no terminé la escuela, y estoy dándome cuenta que puedo aprender, y que no solo puedo aprender, sino que puedo ayudar a mis hijos y puedo ayudar a otros adultos a entender estos nuevos recursos y a sacar información importante. Porque esto es una bajada a tierra de este concepto que muy bien Leda hoy compartió con nosotros, de que la significatividad en el uso de las nuevas tecnologías tiene que ver con hacer un uso que pueda resolver problemas propios o problemas de la comunidad, o pueda abrir las puertas a oportunidades significativas para las personas. Y cuando la persona comprende para qué los puede utilizar y se siente capaz de utilizarlos y lo utiliza en la práctica para algo que es importante para ella, ya sea enseñarle algo a su hijo o comprender cuál es el deber que le mandó, la tarea domiciliaria que le mandó el docente a su hijo y poder ayudarlo, cuando puede comprender que puede monitorear el uso que hizo el niño de Internet y puede indicarle qué páginas no son recomendables para el niño o la niña, cuando puede buscar trabajo, cuando puede acceder a la información sobre sus derechos y puede acceder al portal del Estado, por ejemplo, ahí tenemos un uso significativo para la persona y una real apropiación de estas tecnologías. Y donde no vamos a separar lo que tiene que ver directamente con la alfabetización tradicional del ejercicio de los otros derechos de los ciudadanos. Entonces, en el marco de estos proyectos que se generan en el marco de acuerdos desde con las autoridades de la educación hasta con los maestros de las escuelas, son acuerdos multinivel, permiten la apropiación de estos proyectos y permiten la apropiación de estas tecnologías y de la metodología para trabajar en el marco de comunidades educativas, que incluyen a los maestros, a los directores, a los niños, a las familias de los niños y a los actores comunitarios relevantes. Yo creo realmente que si no lo hacemos de esta forma, no importa cuánta tecnología disponibilicemos, no vamos a generar procesos potentes de enseñanza y aprendizaje, no vamos a generar procesos de inclusión social y educativa. Y con esto, y ya para finalizar, respondo la otra pregunta que planteábamos al inicio. Un proyecto de este tipo, en el marco de un acceso masivo a las nuevas tecnologías, permite realmente frenar en alguna medida el rezago educativo. ¿Por qué? Porque permite sostener la presencia de los niños y los jóvenes en el centro educativo sintiéndose parte. Permite sostener la presencia de los padres o de los adultos referentes, muchas veces no son los padres, puede ser abuelos, puede ser el adulto a cargo del niño, sostener la presencia y recomponer la cadena de aprendizaje. El aprendizaje propio, el aprendizaje compartido, el aprendizaje del adulto, el aprendizaje del niño, el aprendizaje de los maestros también, porque el maestro también se encuentra en posición de continuar aprendiendo. Y este tipo de tecnologías cuestionan especialmente qué es lo que se sabía y qué es lo que se sabía de cómo enseñar. Entonces, en esa medida, un ejemplo concreto de esto es que los niveles de retención en las escuelas donde se implementa este proyecto, los maestros reportan que son mayores, reportan que han conseguido contactarse con las familias más vulnerables y que si les hacían una oferta tradicional, venga a aprender cómo leer un librito con el niño, ellos no iban a ir porque no se sentían capaces de eso. Pero si se les hace una oferta alternativa, venga a aprender a usar estas computadoras, venga a aprender, ahí sí se acercan muy tímidamente, muchas veces con niveles de analfabetismo funcional, y a través de lo icónico que ofrecen las computadoras se van aproximando a un uso, aunque no comprendan del todo la lectoescritura, y se van motivando para reincorporarse en programas de educación para adultos, por ejemplo. Entonces esto es hoy se usó la expresión y la retomo de círculo virtuoso. Las tecnologías, creo que si hay algo que hacen es permitir comenzar por un punto muy favorable a reconstruir un círculo virtuoso, que los medios tradicionales no lo logran, porque esas personas fracasaron con los medios tradicionales, porque fracasaron con la oferta tradicional del sistema educativo, y si les ofrecemos más de lo mismo, no van a acercarse, no van a incluirse. Esto es una gran oportunidad, pero es solo una oportunidad. Si no ponemos los otros dispositivos en funcionamiento, este nuevo sistema de roles, un nuevo sistema de capacitación y de empoderamiento de todos los niveles, desde las autoridades hasta los docentes, como decíamos hoy, esto queda solo en el enorme potencial que tiene. Las tecnologías por sí solas no lo hacen. La educación realmente tiene muchos desafíos y las tecnologías creo que tienen parte de la respuesta. Pero una parte mucho mayor de la respuesta la tienen la pedagogía, la didáctica y el compromiso de los diferentes actores involucrados. Voy a finalizar
con una frase, porque creo que ya estoy en mi tiempo, que creo que resume muy bien esto, y es una frase de John Dewey que afirma que si enseñamos hoy de la misma forma como enseñábamos ayer, les estaremos robando a nuestros niños el mañana. Y bueno, creo que esta sala debe estar llena de personas con diferentes roles en distintos niveles de decisión, gente involucrada con la educación, con el desarrollo social, con la tecnología, y creo que compartimos algo que es tener el privilegio de nosotros estar incluidos digitalmente, estar incluidos educativamente, y tenemos a su vez la responsabilidad de llevar adelante las iniciativas que permitan que toda la población tenga esas mismas oportunidades. Muchas gracias. Bueno, continuamos ahora con nuestro compañero de Brasil, Fábio Sene, ¿no? Él es coordinador de proyectos en el Centro Regional de Estudios sobre la Sociedad de la Información. Las encuestas realizadas por el centro han apoyado la definición de las estrategias del gobierno brasileño para la inclusión digital, el acceso universal a la banda ancha, el gobierno electrónico y el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Bueno, yo vengo del Centro Regional para Estudios de la Sociedad de la Información, que es un centro ligado a la estructura de gobernanza da Internet en Brasil. Entonces, no es un centro, es un modelo un poco diferente de lo que existe en otros países. Nosotros tenemos una estructura multi-stakeholder que cuida de la gobernanza de los nombres y números de la Internet en Brasil, que es el Comité Gestor de la Internet. Y este comité creó desde 2005 el NIC.br, que es la estructura que cuida del registro de nombres y dominios del .br. En esta estructura no solo cuida de este servicio, pero los recursos obtenidos con este registro es invertido en diversos servicios a la sociedad, incluso la producción de encuestas periódicas sobre el uso de la Internet, acceso y uso de Internet en Brasil. Entonces, desde 2005, CETIC produce dados periódicos sobre cómo los ciudadanos, las empresas, las escuelas están utilizando las TIC. Es importante decir que a partir de 2012, CETIC se convirtió en un centro categoría 2 de UNESCO, con un mandato de hacer una discusión metodológica con países de Latinoamérica y con países de África de habla portuguesa. Entonces, tenemos un deseo de estrechar esta relación sobre el lado de la producción de estadísticas que sirvan para el monitoreo de las políticas. Entonces, si hasta ahora escuchamos un poco de las políticas, yo voy a hablar un poco más desde la perspectiva de la producción de información sobre las políticas. Bueno, nosotros gustamos de repetir que, y es una citación, que el impacto de una política pública se puede medir con buenas estadísticas y que si no se puede medirla, no es una buena política. Es como un presupuesto y todas acá están presentando resultados y mediciones porque es fundamental que tengamos dados sobre esto. Y que las estadísticas sean, por supuesto, confiables, o sea, que sean confiables para que sean medidas razonablemente pertinentes, oportunas en términos del tiempo, o sea, no se puede producir estadísticas sobre la Internet sobre cosas de 2002 o 2013. Es una área muy dinámica que tiene que haber estadísticas atualizadas y con relación a costos y todo más. Pero en un relatorio reciente de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, de 2014, sobre TICs en la educación, hay un escenario muy interesante que creo que la presentación ya está lista, pero es la diapositiva 7, que este relatorio de CEPAL dice: un gran número de países ha aplicado políticas de TIC en el sector de la educación, lo que ha comportado su institucionalización y la asignación de mayores recursos. Entonces, estamos hablando de la América Latina,
cada vez mais invirtiendo recursos em TICs para a educação, ao mesmo tempo em que temos uma falta de informação estadística normalizada e comparável na região. Ou seja, temos uma brecha informacional entre, por um lado, invertir recursos em políticas e não medir esses resultados de forma comparável entre a região e de forma normatizada. A diapositiva seguinte mostra a seguinte, por favor. Mostra um pouco o esforço que estamos fazendo em CETIC, em Brasil, para, adotando referências internacionais de UNESCO, de ITU, de uma série de órgãos internacionais para a discussão de estadísticas, produzir informações por meio de encuestas periódicas que sirvam ao monitoreio de políticas e também de metas da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação em Brasil. Então, hasta agora, vocês podem consultar nosso sítio. Temos uma encuesta de hogares que mide a penetração de las TIC em los hogares brasileiros. Uma encuesta com usuários de internet, niños, niñas e adolescentes. Uma encuesta de empresas. Uma encuesta de educação, de saúde, de governo, de organizações sem fines de lucro, provedores de internet e centros públicos de acesso, notadamente telecentros. Então, estamos criando uma série de encuestas específicas que têm este objetivo de, em diversas áreas do governo, medir a formulação das políticas. Então, eu passo agora a apresentar alguns destes dados produzidos por CETIC e que têm relação com as discussões que estamos fazendo no painel. La seguinte, por favor. Acá é um pouco para mirar a questão da desigualdade que foi marcada aqui neste debate como central em Latinoamérica e também em Brasil. Nós passamos de 2008 a 2008 tínhamos 34% da população como usuária de internet, ou seja, em conceito de usuário, aquele que usa uma vez nos últimos 3 meses, ou seja, não necessita ser um gênio da internet, mas se uso mínimo de 34% da população de 10 anos ou mais, para, em 2013, 51%, pela primeira vez passamos a metade da população usuária de internet em 2013. Pero se pode ver que a questão, as desigualdades geográficas são muito largas, então, os estados e as regiões do centro-sul são a penetração é maior. E é importante dizer que, por las franjas de idade, há uma diferença brutal entre estes usos. Então, os niños e jovens são os maiores usuários em Brasil. Então, este número chega a 75% entre a franja de 10 a 15 anos de idade. Então, aqui para mostrar que não só é uma questão necessariamente econômica, mas é uma questão totalmente de competências, de recursos e de educação. A próxima, seguinte, por favor. Acá, só para ver, este gráfico divide um pouco a metade que não usa a internet de la metade que usa a internet. Nossas entrevistas também falam com as pessoas que não usam a internet, por que não usam, e quais são as barreiras para o uso. E se pode notar uma coisa muito importante: de los que não usam a internet, 70% nunca usaram a internet por falta de competências com computadores ou por algum tipo de falta de competências. Enquanto 26% nunca usaram por conta de los costos de acesso. Então, é importante que, aunque os costos sejam muito importantes e a questão econômica seja central, a questão de habilidades e competências está muito marcada como uma barreira para o acesso, e creio que isto é importante para as políticas. Não é só uma questão de manejar os índices econômicos de preços, não é só uma questão de regulação econômica do setor,
pero que é uma questão de habilidades e competências. Entre os usuários, a desigualdade também é muito larga. Então, entre os usuários, 69% tem hasta 35 anos. Entre os usuários, é a questão da idade, que é muito marcada. E o nível de uso e de atividades também é muito distinto. Destes usuários, 60% comparte conteúdos audiovisuais, enquanto 36% comparte conteúdos que são autores, ou seja, são aqueles que realmente conseguem produzir algum conteúdo, criar algum conteúdo e compartilhar. Ou seja, estamos falando mesmo entre usuários de níveis muito distintos de competências. A seguinte, por favor. Com relação à educação, em Brasil temos essa dificuldade de escala, que é uma questão também muito complicada, que é atender lá a população de 202 milhões de pessoas e com uma quantidade de escolas enormes. Então, o papel da escola é muito central e é muito difícil coordenar um processo nacional nesse sentido. Aqui há alguns dados sobre o uso de TICs em las escolas. É importante notar, estamos falando de escolas públicas urbanas. Nossa encuesta de educação não cobre as áreas rurais, mas temos 82% das escolas públicas urbanas com laboratórios de informática, 95% com acesso à internet, ou seja, o mínimo acesso, al menos em la escola urbana, já estão um pouco avançados. Pero solamente 6% tem computadoras em aula, em la salão onde ocorre a maior parte dos processos de aprendizagem. Este é um efeito pouco de nossas políticas que estavam muito focadas em los laboratórios, em la salão de informática, e que agora passa a se voltar um pouco mais aos dispositivos móveis e tablets e etc. Acá, apenas para mostrar como é importante este monitoreo. Ou seja, em los últimos 4 anos se ha cambiado muito a forma como os usos pedagógicos são hechos com base em las TIC. E é importante, este gráfico mostra, por exemplo, qual é para o maestro. O maestro tem que nomear o principal local de uso de TIC com os estudantes, e enquanto este número sempre era 70% em 2012, dizia que era o laboratório de computadora. Agora este número se está caindo um pouco e está crescendo o número que diz que é em aula, que é na sala de aula ou de classes que se dá a interação por meio das TICs. Um pouco por este cambio em la política, um pouco pelos dispositivos móveis que entram em las escolas cada vez mais, pero um pouco por questões não institucionais. É interessante como algumas questões não institucionais aparecem. Então, 47% de los maestros que possuem computador portáteis levam os computadores à la escola e utilizam de forma pedagógica, ou seja, há interesse grande em los maestros de entrar neste mundo e não necessariamente há um suporte institucional para tanto. A política está acompanhando os desejos e as necessidades de los públicos. Aqui, nós perguntamos a los maestros de escolas públicas qual é a figura que mais oferece apoio no desenvolvimento de competências TIC, ou seja, de competências para utilizar as TIC na enseñanza, e a principal menção é lá contactos informais com outros educadores, ou seja, com pares que estão tendo este mesmo tipo de problema. Ou seja, nós estamos falando de cursos de formação hecha por el governo, de outras organizações fora da escola. A principal fonte de condições de capacitação são os próprios pares, o que talvez as políticas tenham que invertir mais em redes de participação que talvez não estejam dadas solamente por o desenho das políticas. É preciso dizer que
nuestra encuesta muestra que 52% de los maestros realizaron un curso sobre el uso de las TIC. Un curso cualquiera sobre el uso de las TIC, o sea, la mitad de los maestros, y 47% realizaron un curso sobre las TIC durante la formación universitaria, durante su formación universitaria, un indicador que tiene mucha correlación con la edad, o sea, en general los maestros más nuevos tienen más contacto con este debate. Acá es una otra pesquisa que tenemos, que es a TIC Kids Online Brasil, que es una reproducción de la metodología de EU Kids Online, que es hecha en Europa desde 2010, que trabaja como usuarios de Internet de 9 a 16 años utilizan a Internet y que hacen, cuáles son los riesgos y oportunidades que tienen en línea. Entonces, reproducimos un poco esta metodología en Brasil. Entonces, estamos hablando ahora solo con niños, niñas y adolescentes que son usuarios de Internet. No estamos hablando más con aquellos que no están incluidos. Entre los que son usuarios, entre 2012 y 2013, nosotros estamos percibiendo un cambio muy rápido entre los tipos de uso. Entonces, entran muy fuertemente los medios móviles, los teléfonos móviles, los laptops, los tablets. Y el tipo de uso está más focado en el uso domiciliar y un uso privativo, o sea, uso que es mayor en el domicilio, na medida en que aumenta y crece la penetración de computadoras y de dispositivos móviles en el domicilio, en el hogar, ¿no? Disculpe. Y también el uso de medios móviles por medio del teléfono móvil. Es importante notar como la escola o los cybercafés, que en Brasil llamamos LAN houses, que era un fenómeno muy importante de inclusión. O sea, en 2008, casi mitad del uso de Internet era hecho en centros que se pagava um preço para utilizar a internet e agora o uso domiciliar está se convirtiendo en el principal. Entonces, aqui só para marcar que hasta fora da escola estamos em um ambiente de uso que cambia muito rapidamente e que as políticas necessitam estar atentas a isto. Então, estávamos trabalhando com a ideia de formar laboratórios de informática em todas as escolas e antes que isto ocorra já temos agora niños que estão utilizando massivamente a internet por meio do celular em seus hogares. Pouco listado de atividades hechas em linha. Há uma série de 30 como atividades que se podem monitorar. Eu trago algumas aqui que se os niños hacen trabalhos escolares e dizem hacer trabalhos escolares utilizando las TIC e a internet, o que é interessante, uma oportunidade interessante. 87% dice hacer trabalhos escolares utilizando a internet, pero não é a atividade mais frequente. Quando se mide a frequência de uso, ves que as atividades de comunicação e entretenimento são as mais frequentes. Então, acceder a uma rede social, 81% de los niños acceden a uma rede social, sendo que 63% fazem isso de maneira diária, ou seja, diariamente estão acessando as redes sociais, assim como vendo vídeos, investigando coisas na internet, ou seja, é uso muito intenso e cada vez mais intenso da internet por meio deste público. Aunque algumas questões importantes para a discussão, por exemplo, de literacia mediática, se mostram pouco mais bajas acá. Então, por exemplo, ler ou ver as notícias na internet, ou seja, acesso a um conteúdo de periodismo é mais baixo, com 34%, ou até escrever um blog ou um diário, ou seja, aquele que se presta a efetivamente ser um produtor de conteúdo mais sofisticado, é mencionado por 9% de los niños brasileños. Já estou encerrando a seguinte, por favor, só para mostrar como o fenômeno das redes sociais em Brasil
é claro que há uma relação de franjas de idade, ou seja, os mais chicos usam menos, isto cresce muito com a idade, entre 15 e 17 anos este número chega a 91%, pero quando comparamos estes dados com os dados mais recentes da Europa, por exemplo, que temos comparabilidade com os dados da Europa, vemos que os chicos brasileiros fazem uso muito parecido, por exemplo, com Dinamarca ou Portugal, estão muito acima em redes sociais que, por exemplo, o Reino Unido, Itália ou Irlanda. Ou seja, quando se entra, estamos falando de um público que está muito intensamente presente na rede, em comparação a países que já estão há mais tempo incluídos neste mundo. E para concluir, a última diapositiva, por favor, me gostaria de falar de competências, e aqui é muito difícil mensurar competências com uma encuesta estruturada, mas aqui temos algumas questões que mostram como é necessário invertir em que tipo de competências, não só as competências funcionais, como se disseram aqui, mas as competências mais críticas. Então, 58% de los niños dizem saber cambiar configuração de privacidade em las redes sociais, 55% bloquear mensagens de uma pessoa, 45% encontrar informação sobre como utilizar a internet de forma segura, 42% comparar diferentes sítios a ver se uma informação é verdadeira, e 39% bloquear conteúdo comercial não desejado. Ou seja, estamos falando ainda de aunque seja difícil mensurar este tipo de competências, este tipo de encuesta permite oferecer a las políticas um monitoramento mais aproximado de como estão as políticas a nível nacional. Então, era isto que gostaria de contribuir. Muitas graças por la atenção. Espero que tenham entendido. Ha sido realmente muy útil. Estas reuniones cada vez son más útiles porque cada vez hay más cosas importantes que decir de lo que está pasando. Y yo me encuentro en una situación en la que realmente aprecio mucho estas reuniones porque yo aprendo mucho, ¿no? Y hacemos un poco todos aquí lo que se llama construcción del conocimiento, ¿no? Que no acabas de entender completamente una cosa y andas buscando respuestas y de repente alguien dice algo o uno de los ponentes de aquí expresa algo y dije, caray, ¿cómo no se me ocurrió eso, no? Eso es construir conocimiento, atar cabos y llenar huecos, ¿no? Y entonces eso pasa en estas reuniones, que uno complementa una serie de cosas que está trabajando, ¿no? Metido en este tema como uno está, y de repente las respuestas vienen, ¿no? En reuniones como estas. Así es que para mí ha sido muy útil. Yo estoy seguro que para todos los que están aquí, que son maestras, maestros, directores de escuelas y gentes que trabajan en los medios, pero en los medios públicos y a favor de la educación, pues esta reunión seguramente ha sido muy útil y muchas gracias.